Buenas tardes con todos. Somos del grupo 3, integrado por Scarlett Alcaciega, Leslie Chimbolema, Milena Isa, Caterine Magitaxi y Carla Paladines. Hoy hablaremos sobre el origen de la vida, el origen del carbono, agua y teorías del origen de la vida. ¿Cómo comenzó la vida en la Tierra? A lo largo del tiempo, la ciencia ha propuesto varias teorías para responder esta gran pregunta. Hoy sabemos que no fue por magia o casualidad. Experimentos como el de Miller, Urey demostraron que, con ciertos elementos y condiciones, se pueden formar compuestos esenciales para la vida. Así entendemos que la vida pudo surgir de procesos naturales y no de hechos sobrenaturales. El origen del carbono. Su origen se remonta al interior de las estrellas, donde se forma a través de un proceso llamado fusión nuclear. Cuando estas estrellas agotan su energía, explotan en supernovas, liberando carbono y otros elementos al espacio. Con el tiempo, ese carbono se integró en el polvo y gas que formaron nuevos planetas, como la Tierra. Así, el carbono que hoy encontramos en todos los seres vivos y en la atmósfera tiene su origen estelar y es parte de un ciclo que ha permitido el desarrollo y la evolución de la vida en nuestro planeta. El origen del agua. Su aparición se remonta a miles de millones de años atrás. Según los científicos, el agua pudo haber llegado al planeta de dos formas principales. Una parte se formó en el interior de la Tierra primitiva a partir del vapor liberado por los volcanes y otra parte pudo haber llegado desde el espacio exterior, transportada por meteoros y cometas que contenían hielo. Con el tiempo, ese vapor se condensó y formó los océanos, ríos y lagos. Gracias a la presencia del agua líquida, la Tierra se convirtió en un planeta habitable y capaz de albergar vida. El creacionismo es la creencia de que el universo, la Tierra y todos los seres vivos fueron creados por un ser divino o superior. Esa idea se basa principalmente en textos sagrados, como la Biblia, el Corán u otros escritos religiosos. Según el creacionismo, la vida no surgió por casualidad ni por procesos evolutivos, sino por una acción directa y consciente de Dios. Existen distintas formas de creacionismo. Algunas corrientes interpretan los textos religiosos de manera literal, afirmando que el mundo fue creado en 6 días. Otras, como el diseño inteligente, aceptan ciertos elementos de la ciencia, pero sostienen que la complejidad de la vida requieren de la intervención de un creador. Aunque el creacionismo no es aceptado como una teoría científica, sigue siendo una visión importante para muchas personas y religiones, y forman parte del debate sobre el origen de la vida y del universo. Sostiene que la vida en el planeta Tierra tiene un origen extraterrestre, es decir, que las primeras formas de vida llegaron a la Tierra desde el espacio. También es una hipótesis que ayuda a entender cómo pudo comenzar la vida en la Tierra y abre la posibilidad de que la vida exista en otros planetas. Existen dos modelos de esta teoría. Panspermia natural propone que la vida llegó a la Tierra a través de meteoritos, desde un planeta que contenía vida. Estos fragmentos de roca habrían contaminado a la Tierra con bacterias o esporas que luego dieron origen a otras formas de vida. Panspermia dirigida o artificial propone que la vida llegó a la Tierra enviada por seres inteligentes de otros planetas. Se la puede evidenciar en la resistencia de algunos microorganismos que pueden sobrevivir en el espacio y en el hallazgo de moléculas orgánicas en meteoritos y cometas. Además, experimentos en la Estación Espacial Internacional muestran que ciertos organismos resisten condiciones espaciales externas y se han detectado compuestos orgánicos en el espacio, lo que sugiere que los ingredientes para la vida están distribuidos por el universo. Francisco Redi demostró en el siglo XVII que los gusanos en la carne no surgían espontáneamente de la materia en descomposición, sino que provenían de los huevos depositados por las moscas. Esto fue una evidencia contundente contra la teoría de la generación espontánea para organismos macroscópicos. Para probar su teoría, realizó un experimento clave utilizando trozos de carne y frascos, como podemos apreciar en la imagen. En el frasco abierto colocó carne y lo dejó abierto. Con el tiempo, observó la aparición de larvas de moscas en la carne. En el frasco cerrado, colocó carne y lo selló herméticamente. No aparecieron larvas en la carne. Frasco cubierto con gasa. Colocó carne en un tercer frasco y lo cubrió con una gasa fina, permitiendo el paso del aire, pero no de las moscas. Las moscas se posaron en la gasa y depositaron huevos, pero no aparecieron larvas en la carne dentro del frasco.
Generación biológica fue una creencia muy difundida desde la antigüedad hasta el siglo XIX, que sostenía ciertos organismos vivos podían surgir de manera directa y automática a partir de la materia inerte o en descomposición sin necesidad de progenitores vivos. Por ejemplo, se pensaba que insectos como moscas, gusanos o incluso pequeños animales podían aparecer espontáneamente en carne podrida, agua estancada o barro. Esta idea tenía raíces en observaciones cotidianas, donde parecía que la vida emergía de manera misteriosa, la aparición rápida de larvas en alimentos descompuestos o la formación de moho en materia orgánica eran interpretadas por pruebas naturales de este fenómeno. Esta teoría sería tiempo después refutada por el médico italiano llamado Francisco Redi y un químico microbiológico francés Louis Pasteur, al no hallar evidencias suficientes para respaldar esta teoría. Teoría de Louis Pasteur. Louis Pasteur en el siglo XIX refutó la generación espontánea para los microorganismos. Demostró que la vida solo surge de vida preexistente. Experimentó de los matraces con cuello de cisne. Pasteur utilizó matraces con cuellos curvados de cisne y caldos nutritivos para comprobar o desmentir dicha teoría. Caldos servidos en matraces de cisne. Hirvió los caldos para esterilizarlos. El cuello curvado permitía la entrada del aire, pero las partículas y microorganismos quedaban atrapados en la curva. Resultado: los caldos permanecieron estériles indefinitivamente, ya que los microorganismos del aire no podían llegar a ellos. Cuello roto o inclinado. Si se rompía el cuello o se inclinaba el matraz para que el caldo tocara la curva, los microorganismos comenzaban a crecer. Conclusión: los microorganismos no aparecían espontáneamente, venían del aire. Este experimento fue clave para la microbiología y la comprensión de las enfermedades. Teoría biosintética, también conocida como la teoría del caldo primordial o teoría opariana, propone que la vida surgió de manera gradual a partir de compuestos químicos simples presentes en la Tierra primitiva, formulada por Alexander Oparin y Young en la década de 1920. Esta teoría sostiene que la atmósfera primitiva era reductora, rica en gases como metano, amoníaco, hidrógeno y el olor del agua, y que gracias a fuentes de energía como rayos, radiación solar y actividad volcánica, estos compuestos reaccionaron formando moléculas orgánicas básicas como aminoácidos y azúcares. Estas moléculas se acumularon en los océanos formando un caldo primordial, del cual surgieron estructuras más complejas llamadas coacervados, consideradas precursoras de las primeras células. En 1953, el experimento de Miller y Urey logró sintetizar aminoácidos en condiciones similares a las de la Tierra primitiva, lo que dio respaldo experimental a esta teoría, aunque no explica el origen último de la vida. Esta hipótesis ofrece un marco científico coherente para comprender cómo pudo iniciarse la vida en nuestro planeta. Experimento de Stanley Miller y Harold Urey. En el siglo XX, Stanley y Harold no buscaban refutar la generación espontánea de la vida, sino explorar si los componentes básicos de la vida, moléculas orgánicas, podían formarse naturalmente en las condiciones de la Tierra primitiva. Su trabajo apoya la idea de estas moléculas pudieron haber surgido sin la intervención de seres vivos. Para esto, Miller construyó un sistema cerrado que simulaba la Tierra temprana, como un océano, atmósfera y energía. Después de una semana, el agua de matraz inferior no solo se había oscurecido. Al finalizar, encontró aminoácidos y otras moléculas orgánicas esenciales, lo que significaba que bajo las condiciones de la Tierra primitiva, las moléculas orgánicas complejas necesarias para la vida pudieron formarse espontáneamente.
En conclusión, gracias a las teorías científicas y experimentos, hoy entendemos que la vida pudo haber comenzado de forma natural a partir de compuestos químicos simples. Aunque todavía hay mucho por descubrir, este conocimiento nos permite valorar el papel de la ciencia en la búsqueda de respuestas sobre nuestros orígenes y el lugar que ocupamos en el universo.